Cenar Sanar, capítulo 114, 9ª temporada. Mi perro se escapó la semana pasada. Amantes de los perros en el mundo, únanse a mí en un gemido colectivo. Un vecino me había hablado sobre un lugar excelente para que los perros corretearan y jugaran. Le conté a Andy, mi perro, sobre el lugar. «Andy», le dije, «sé de un sitio donde hacen realidad los sueños de los perros. Es una extensa pradera con un arroyo. No hay carros ni cercas, solo cosas para oler, árboles donde puedes orinar y hacer huecos para explorar». Mi perro me ve con ojitos de «Oh, ama, eso suena a un día de increíbles wow, wow». Es como una versión de los días de gloria para los perros. Ladró con tanto entusiasmo. Sin duda que lo es. Es una tierra prometida canina. Andy, tengo que advertirte algo. Tienes que mantenerte cerca de mí. Vamos a estar a varias millas de casa. Los ciervos te persuadirán. Los conejos te tentarán. Y quizá hasta nos topemos con una perrita seductora en el camino. Tienes que mantenerte alerta. Presta atención a mi voz. No te apartes de mí, le advertí. «Así lo haré, ama». En realidad chilló. ¿Pero lo hizo? Nah. Tan pronto como lo dejé salir del carro y solté su collar, corrió. Se escabulló entre la arboleda y subió por una colina de 6 metros de alto. «¡Andy!», le grité. Se detuvo y me miró. El pobre tenía un dilema moral. Por un lado escuchaba las voces tentadoras de la pradera, la vida salvaje invitándolo: «Vamos, Andy, vamos a divertirnos». Y por otro lado escuchaba la voz de su sabia y experimentada y atractiva amo: «Ven aquí, Andy». Miró para acá, miró para allá, y entonces en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Mi primer pensamiento fue: mis sobrinas me van a matar. Salí corriendo detrás de él, pero Andy corrió mucho más rápido. Mi próximo perro va a ser un sabueso, decidí. Me estaba quedando ronca de tanto gritar y mis piernas se debilitaron por el ascenso. Me tomó 45 minutos encontrarlo y finalmente ahí estaba, acostado debajo de un árbol, el muy sinvergüenza. Estaba extenuado, sediento y sin duda arrepentido. Me miraba con ojitos como diciendo: «Dale, úsame en tu audio». Entré en la tierra prometida, pero fallé en escuchar a mi dueña. La verdad es que no tenía intención de usar a mi perro prodigio como ilustración, pero ya que se ofreció, la historia se ajusta perfectamente al momento. A Dios le preocupaba que Josué y su pueblo se olvidaran de las instrucciones de su amo. Canaán estaba repleto de voces nuevas y extrañas y atrayentes. De allí una advertencia pre-tierra prometida: «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien». Dios estaba llamando a Josué a guiar a 2 millones de esclavos a Canaán, a tomar posesión de su herencia. Estaba preparándolo para la misión de su vida. ¿Y cuál fue la orden que le dio? Lee la palabra de Dios. Igual que tú y yo,
Josué tenía una Biblia. Su Biblia tenía 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y por lo menos porciones del Deuteronomio que los llevaban junto con él al arca del pacto. Sin embargo, poseer las escrituras no era suficiente para Josué. Dios quería que las escrituras poseyeran a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este fue el comando de Dios para el comandante de Israel. Aunque Josué era el general de 5 estrellas, indiscutido del ejército, estaba sujeto a la ley divina. Dios no le dijo que creara leyes ni que inventara estatutos, sino que cumpliera lo que ya estaba escrito. Dios no le ordenó a Josué que buscara una experiencia espiritual, ni una revelación personal, ni una emoción que le pusiera la piel de gallina. La palabra de Dios para él es su palabra para nosotros. Abre la Biblia. La Biblia es la herramienta más importante en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo nos mudamos del desierto a Canaán? De una fe débil a una fe viviente. Y si dudas de Dios, amada hermana y amado hermano que me escuchas, también hay estudios científicos que avalan que nada tiene mayor impacto en el crecimiento espiritual que la reflexión en las Escrituras. Si todas las iglesias y todos los pastores pudieran hacer solamente una cosa para ayudar a las personas en todos los niveles de madurez espiritual en su relación con Cristo, su opción sería clara. Deberían inspirar, alentar, equipar a la gente para leer la Biblia. La clave para el crecimiento espiritual no es aumentar las visitas a una iglesia, ni leer muchas páginas de la Biblia. Debemos aprender a relacionarnos con ella. Si deseamos más días de gloria, debemos meditar de día y de noche, pensar y repensar en la palabra de Dios. Debemos convertirla en nuestra primera fuente de respuestas. Debemos dejar que sea la autoridad máxima en nuestra vida. No traces tu mapa según las opiniones de la gente, ni las sugerencias de la cultura. Si lo haces, cometerás el mismo error del hijo del campesino a quien su padre envió a preparar el terreno para la siembra. Le recordó que las líneas que arara tenían que ser derechas. Selecciona un objeto al otro lado del campo, le dijo, y anda rompiendo el suelo directo hasta él. Más tarde, cuando el padre fue a supervisar el progreso del hijo, no encontró ni un solo surco derecho. Todas las hileras estaban desniveladas y disparejas. Hijo, creo haberte dicho que seleccionaras un objeto y araras en dirección a él, le dijo el padre. Y lo hice, respondió el muchacho, pero el conejo no dejó de brincar de un lado a otro. Una línea recta, igual que una vida buena, requiere de un blanco fijo, hijo. Enfoca tu mirada en los inmutables principios de Dios. Deja que la palabra de Dios sea la palabra de autoridad en tu mundo. Esta decisión roza la piel de nuestra cultura. Preferimos la autoridad de un cubículo de votación, un encuestador o lo que nos haga sentir bien. Y este tipo de resistencia no es una novedad en nuestros días. Cuando Pablo le escribió una carta a Timoteo, el apóstol estaba ayudando al joven pastor a lidiar con el furor del egoísmo de la cultura. Pablo enumeró 19 características de la gente, y todas eran fruto de la impiedad. ¿Cómo tratas con tal situación? Regresa a la Biblia. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar,
para aprender, para corregir, para instruir en la justicia. Según Pablo, la Biblia existe para darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estamos perdidos y necesitamos ser salvos. Jesús es nuestro amante Salvador y debemos aceptarlo. Este es el mensaje principal de las Escrituras. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es la Biblia realmente inspirada? ¿Podemos creer en la afirmación de Pablo de que toda la Escritura es inspirada por Dios? He aquí por qué pienso que sí podemos. Es extraordinaria en composición, redactada en el transcurso de 16 siglos por 40 autores, escrita por soldados, por pastores, por campesinos y pescadores, comenzada por Moisés en Arabia y terminada por Juan en Patmos, escrita por reyes en palacios, pastores en tiendas y prisioneros en cárceles. ¿Crees que es posible que 40 escritores prácticamente desconocidos entre sí, que escribían en 3 idiomas distintos y varios países diferentes, separados en el tiempo hasta por 1600 años, pudieran producir un libro con un tema único, a menos que detrás de ellos hubiera una mente y un diseñador? La Biblia es extraordinaria en durabilidad. El libro más publicado en la historia, traducido por lo menos a 1200 idiomas por un ejército de traductores. Ha sobrevivido a todos sus adversarios. La Biblia ha sido quemada por gobiernos, ha sido prohibida por salas de tribunal, pero la palabra de Dios permanece. Cientos de veces se le ha sentenciado a muerte, pero la palabra de Dios sigue adelante. Es extraordinaria en profecía. Sus páginas contienen más de 300 profecías cumplidas sobre la vida de Cristo, y sin embargo, todas fueron escritas por lo menos 400 años antes de que Él naciera. ¿Cuáles son las posibilidades? Imagina que hoy en día ocurriera algo similar. Si encontráramos un libro escrito en el 1900 que profetizara 2 guerras mundiales, una depresión, la bomba atómica y los asesinatos de un presidente y de un líder de los derechos civiles, ¿acaso no confiaríamos en él? También queremos saber si la Biblia marca alguna diferencia. ¿Funciona? ¿Nos cambian las enseñanzas de la Biblia? Solo hay una manera de descubrirlo: pulsando la tecla guardar. Todos conocemos la tecla guardar. Yo la conozco y soy una estudiante de computadoras flojísima. Qué gran satisfacción sentimos cuando después de crear un documento estiramos el dedo y pulsamos la tecla guardar. Ese clic cambia el panorama del disco duro. Las palabras en la pantalla descienden hasta la médula de la máquina. Mientras las palabras están solo en la pantalla, son vulnerables y están expuestas al irritable cursor, esa pequeña marca movible que nos mueve a maldecir cuando se engulle en nuestro arduo trabajo. Pero una vez guardado, está a salvo. ¿Estás pulsando la tecla guardar en la Biblia? Guardamos la verdad cuando deliberada y conscientemente permitimos que lo que hemos escuchado se convierta en parte de nuestro ser. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según conocemos, guardamos la verdad. La verdad nos hace libres de la culpa, nos hace libres del miedo, nos hace libres del enojo. La verdad guardada tiene un impacto que da forma y reconfigura nuestro corazón. Amada hermana y hermano que me escuchas,
Solo cuando permites que la verdad de las Escrituras sea la autoridad en tu vida, puedes saber si funciona o no. Guardarla es vivirla. He descubierto que esto es particularmente cierto en las relaciones humanas. Tal vez te cueste creerlo, pero no a todo el mundo le caigo bien. Hay momentos en los que piso en falso o me equivoco al hablar y hago que alguien se moleste con eso. Al principio, cuando detectaba un aire de infelicidad en alguien, ignoraba el problema. Si no viene y me dice qué es lo que pasa, entonces no tengo que intervenir en el asunto, me decía yo. Pero entonces leí las palabras de Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús le ordena al ofensor, aunque haya sido involuntario, que tome la iniciativa. No te voy a mentir que encuentro este pasaje bastante molesto, pero aún así he intentado aplicarlo con mis amistades frágiles. Roberto, ¿dije algo que te molestó? María, parece haber algo de tensión entre nosotros. ¿Está todo bien? Sin excepción, el paso ha resultado en restauración. Nunca en muchos años esta enseñanza práctica ha fallado en alcanzar su meta. Cuando las Escrituras se mezclan con la obediencia, el resultado es un elixir sanador. La palabra de Dios funciona, pero tenemos que pulsar la tecla guardar. Es decir, debemos aplicar lo que escuchamos. A veces tenemos que esforzarnos. Los discípulos de Jesús necesitaban este recordatorio. En una ocasión les dijo: pasemos al otro lado. Y lo hicieron. Sin embargo, cuando iban cruzando al mar de Galilea, se toparon con una tempestad. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. El cielo se abrió, las cubetas de agua cayeron y las olas amenazaban con volcar la nave. Los discípulos fueron donde Jesús y lo encontraron profundamente dormido. Y le gritaron: ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Jesús se despertó, se incorporó, le ordenó a la tormenta que se callara y luego les dijo a los discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¡Qué reprimenda fenomenal! El mar rugía, el agua arremolinaba. ¿Por qué Jesús les reprendió? Sencillo, porque no creyeron lo que les había dicho. Él les dijo que iban a cruzar al otro lado. Él no dijo: vamos a llegar en medio del lago y nos vamos a ahogar. Jesús había declarado el resultado. Sin embargo, cuando llegó la tormenta, los discípulos escucharon el rugir de los vientos y se olvidaron de su palabra. Hermano que me escuchas, las tormentas se están avecinando. Los vientos rugen, tu barca será sacudida y tendrás que tomar una decisión. ¿Escucharás a Cristo o escucharás la crisis? ¿Prestarás atención a las promesas de las Escrituras o al ruido de las tormentas? Los días de gloria requieren una confianza continua en la palabra de Dios. La gente del desierto confía en las Escrituras justo lo suficiente para escapar de Egipto. Sin embargo, para los habitantes de Canaán, la Biblia es el libro al que acuden por toda la vida. Como le dijo Dios a Josué: de día y de noche meditarás en él. Literalmente debes murmurar los escritos. El cuadro es el de una persona recitando, practicando la palabra de Dios una y otra vez. En Canaán las voces del enemigo suenan alto. Los megáfonos del diablo gritan:
duda y muerte en tus oídos. Presta atención a la voz que escuchas. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Hay que masticarla, tragarla y hablarla. Si todos comenzáramos nuestra oración diciendo: Dios, te ruego que hables a mi corazón hoy mientras leo, o te ruego que le hables a mi corazón hoy mientras escucho, entonces nuestro corazón se abrirá. Subrayaremos pasajes que nos llamen la atención, y esos pasajes se deben mantener en tu mente todo el día. Grandes recompensas vienen a aquellos que lo hacen. Dios le prometió a Josué: así prosperarás y tendrás éxito. Ese es el único lugar del Antiguo Testamento donde aparecen juntas las palabras prosperar y tener éxito. Esta es una promesa enfatizada. Alíneate con la palabra de Dios y espera prosperidad y éxito. No te acobardes. En Estados Unidos con frecuencia asociamos prosperidad y éxito con dinero. La Biblia no tiene una perspectiva tan estrecha. Su promesa de prosperidad ocasionalmente incluye dinero, pero con mucha más frecuencia se refiere a la riqueza de espíritu, a la riqueza de mente y cuerpo. Dios prospera al líder con nuevas destrezas, al obrero con buenas horas de sueño, a la maestra con más paciencia, a la madre con más amor, al anciano con más esperanza. El dominio de las Escrituras nos lleva a la prosperidad espiritual. La orden de Dios fue suficiente para Josué y respondió con obediencia directa. Les dijo a sus hombres: vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Sin dudar, sin pensarlo 2 veces, a diferencia de Sara que dijo: soy muy vieja, a diferencia de Moisés que dijo: no soy un buen orador, a diferencia de los discípulos que dijeron: no tenemos suficiente comida para alimentar el hambriento. Otros se resistieron al llamado de Dios, pero Josué no lo hizo. Dios lo dijo y él lo creyó. Hoy te digo que hagas lo mismo, que aprendas la lección de Josué y que aprendas la lección de mi perro Andy. Siempre que nos alejamos demasiado de la voz de nuestro amo, nuestra vida no tiene nada de sentido. Nos escuchamos la próxima ocasión. Oracionesenvideo.com